Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 23 de agosto, miércoles de la semana 20 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos o continuamos leyendo el libro de los jueces. Leemos el capítulo 9, versículos 6 al 15. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet Miló, y proclamaron rey a Abimelech, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Gerizim y desde ahí levantó la voz y clamó: Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid les respondió: voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. ¿Qué sucede en el libro de los jueces? En el libro de los jueces se nos muestra cómo Dios ha elegido y mandado jueces para poder gobernar a Israel después de que han entrado en la tierra prometida. Y sin embargo, los israelitas no están contentos con el hecho de tener jueces. Quieren, como las demás naciones, tener reyes. Este no va a ser el deseo en primer lugar del Señor. No va a ser el deseo para Israel. Después les va a conceder el tener reyes, pero habiéndoles hecho ver cuán distinto hubiera sido su vida si no hubieran querido tener reyes. Esta idea es muy profunda. ¿Por qué? Porque nos muestra efectivamente cómo el Señor quiere que seamos gobernados por Él y solamente por Él. Y para la administración de las cosas temporales no necesita otros reyes que puedan pretender delante de los hombres ser los grandes caudillos, los grandes libertadores, los grandes salvadores. Y entonces hay una idea sumamente profunda. Se reúnen todos los hombres de Israel y proclaman rey a Abimelech. Y entonces Jotam se levanta y exclama: escúchenme. Y comienza a contar esta historia sobre cómo los árboles fueron a buscarse un rey. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es cómo van a buscar el mejor árbol y los mejores árboles en general, y todos los mejores árboles se van a negar a cumplir con esa responsabilidad, con ese trabajo. ¿Por qué? Porque tienen una mayor cosa que hacer.
¿Qué nos está diciendo esta forma de hablar, esta parábola? Bueno, nos está diciendo algo muy sencillo. Efectivamente, la gente que más aporta y que más tiene en su vida, que mejor trabaja, generalmente no es la que quiere gobernar, no es la que quiere estar en un puesto gubernativo. Por el contrario, muchos malos que no saben trabajar y que no han hecho mucho en su vida, aspiran a esos cargos públicos donde van a tener lo que por su propio esfuerzo y por su propio trabajo nunca van a conseguir. Estas son palabras muy duras y son palabras de juicio hacia los políticos, hacia los gobernantes, pero tú y yo sabemos que esto es muy cierto. No hay políticos buenos y correctos y hay políticos llenos de ideales y llenos de buenos deseos. Sí, claro, seguramente. Pero nosotros no tenemos que esforzarnos mucho para ver que la historia más común, no la única, pero la historia más común no es esa. La historia más común es ver efectivamente cómo aquellos que se dedican a la función pública no realizan un trabajo arduo, un trabajo decente, un trabajo en beneficio verdadero de la gente. Y esto va a ser algo que se va a repetir continuamente. ¿Qué qué importante es entender lo que nos transmite entonces el libro de los jueces? ¿Por qué? Porque nos va a decir, mira, siempre va a ser así. No van a ser los mejores los que gobiernen. Siempre van a ser los peores los que gobiernen. Por tanto, la expectativa respecto a los gobernantes no puede ser la expectativa de los salvadores. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de verdad hay personas que continuamente creen que su salvación está en los políticos, que su salvación está en el próximo gobernante, que el próximo gobernante va a cambiarlo todo. Y por eso normalmente uno escucha cómo la propuesta electoral, la propuesta de campaña, es siempre el gran cambio, el gran cambio, el gran cambio. Y se viene el gran cambio y ahora sí vamos a cambiar. Y uno dice, bueno, me vienen ofreciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser exactamente igual. Fueron los árboles a buscarse un rey y le dijeron al olivo, sé nuestro rey. Y el olivo les dice, ¿cómo voy a dejar yo? ¿Cómo voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses, que utilizan los hombres, para ir a qué? A gobernar a los árboles. Le dijeron a la higuera y la higuera les dice lo mismo. ¿Cómo voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir yo a gobernarlos a ustedes dejando lo que verdaderamente es importante? Le dijeron a los árboles de la vid y la vid dijo, no, yo no voy a renunciar al vino que alegra a todos. Y entonces, ¿qué quedó? La zarza. La zarza que no es nada, un árbol inútil que no da sombra. Vengan a ponerse debajo de mis sombras y de verdad quieren que los gobierne. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Es decir, ¿qué les va a ocurrir a Israel? Su propia destrucción. El querer tener gobernantes y no tener los jueces que Dios les ha mandado, ¿qué les va a ocasionar? Su propia destrucción, su propia destrucción. Qué bonito reflexionar. ¿Qué quiere decir al final esto? Ay, entonces no tenemos que elegir presidente, no tenemos que elegir los gobernantes. No, hermano mío, el sistema político es el sistema político. Lo que es importante es que mi corazón no cree
en falsos salvadores. Mi corazón no está esperando la falsa salvación que me promete un político. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él les respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Palabra del Señor. Esta parábola que acabamos de leer sobre el reino de los cielos, ¿qué nos está diciendo en definitiva? Mira, la promesa del Señor es una. ¿Qué nos ha prometido el Señor? La vida eterna. ¿A quién se la promete? Aquel que muere estando en su gracia. Aquel que muere estando en su gracia, aquel que muere sin haberlo rechazado. Y esto puede ocurrir después de una vida trabajando en la viña del Señor, es decir, caminando el camino del Señor constantemente desde muy temprano en la vida, como puede ocurrirle a una persona que al último momento de su vida se ha arrepentido, ha pedido perdón y efectivamente ha puesto su corazón en el Señor. ¿Qué van a recibir los dos? Lo mismo. ¿Por qué? Porque la promesa es una. ¿Qué ha prometido en la parábola el propietario? Ha prometido un denario por la jornada de trabajo y ha querido darle lo mismo al que trabajó desde la mañana y al que trabajó solo al final del día. ¿Qué es lo que piensan aquellos que han empezado desde temprano? Oye, yo pensé que me ibas a pagar más a mí. Oye, parece difícil imaginarse una persona que no entienda esto o que crea que es una injusticia, pero sucede. Y a mí me ha sucedido muchas veces toparme con personas que no entienden esto, que les parece injusto, ¿Cómo puede ser que una persona que ha vivido toda la vida en maldad, que ha hecho horrores, que ha hecho asesinatos, que ha hecho cualquier tipo de calamidad, verdaderos horrores, resulta que a última hora en su vida se convierte, pide perdón por sus pecados y se salva? Sí, se salva. No, eso no puede ser, es injusto. ¿Cómo? Si nunca vivió nada. Se arrepintió antes de morir.
Ay, pero es injusto. ¿Por qué es injusto? ¿Por qué va a ser injusto? Ay, porque otra persona en cambio estuvo toda su vida haciendo el bien. Bendito sea Dios. Yo me alegro profundamente de todas aquellas personas que desde muy jóvenes, desde pequeños, desde siempre en su vida han seguido el camino del Señor, porque es la alegría máxima, es el mirar una vida y no tener que decir cómo desperdicié mi vida, cómo maltraté el tiempo que Dios me dio. Y por tanto, bendito sea Dios por esas vidas que desde el inicio han caminado el camino del Señor. Pero también me alegro de todos aquellos que a lo largo del camino, sea a la mitad o sea al final, se han convertido. La conversión de las personas, el acercarse de las personas a Dios, alegra mi corazón. Si yo no tengo esta alegría, tengo un problema. Tengo un problema en el corazón. Tengo un problema de no alegrarme de la salvación de los demás, de creer que hay una justicia que yo comprendo, que yo entiendo y que Dios no está siendo justo, lo cual es simplemente absurdo. La respuesta, por tanto, que va a dar el Señor es preciosa. ¿Por qué? Porque va a apuntar a su bondad. Yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿Por qué no puedo hacer con lo mío? ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? ¿A mí? No, a Dios. Y Dios puede entregárselo a quien quiera. Ha decidido entregárselo a aquel que con alegría ha caminado toda su vida en el servicio al Señor. Y ha decidido entregárselo también a aquel que a lo largo de la vida, en algún momento, se convirtió o incluso al final del camino. Una persona torpe, tonta, podría decir, pues entonces yo me espero hasta el final para pedir perdón por mis pecados y ya está. Ya me arrepentí antes de morirme y ya está. Ok, puedes jugártela. Puedes jugártela de ese modo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que efectivamente, ya veremos pues, si tienes la ocasión. Lo que ocurre cuando yo vivo en el pecado es que la conversión, el pedir perdón, no sale tan fácil. Cuando una persona ha rechazado a Dios a lo largo de su vida, generalmente lo que sucede es que la dureza de su corazón va incrementándose y se hace cada vez más difícil que pueda reconocer sus pecados. Y por eso nos topamos con muchas personas que mueren en esa soberbia. La soberbia de decir, no, yo a lo largo de mi vida no he confiado en Dios y voy a seguir así. Es triste, es doloroso, pero esto es lo que sucede. Yo no me voy a correr ese riesgo. Jamás, jamás me voy a correr un riesgo así. No, yo me voy a dedicar a vivir una vida disoluta, de pecado, buscando simplemente mi bienestar, mi dicha, mi placer. Y al final, cuando ya me vaya a morir, entonces pediré perdón. Bueno, resulta que morí debajo de un camión y no me enteré que me morí. No tuve ni un segundo para arrepentirme. Yo no me voy a jugar a eso. No me voy a jugar de esa manera la salvación. Por tanto, para mí es una alegría caminar mi vida en el camino del Señor. Y me alegra que cualquiera entre a trabajar en la viña del Señor en el momento que sea. En el momento que sea. Qué penoso sería pensar que podemos cerrar la puerta. No, si tú ahora vas a venir a cambiar. Mira, cualquiera, viniendo de cualquier lugar, puede entrar a trabajar en la viña del Señor en cualquier momento. ¿Y cómo lo vamos a recibir?
con los brazos abiertos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los cuide y los proteja. Un bendecido día para todos.